Hombre, es un poco difícil porque yo el primer contacto nací en el campo, de una familia de agricultores, toda la familia de parte de mi madre donde vivíamos, de parte de mi padre había de las dos cosas, agricultura y construcción. Entonces, desde chiquillo tengo todos los recuerdos de trabajar en el campo con los abuelos. En Asturias se plantaban cereales, entonces los chiquillos siempre íbamos detrás recogiendo lo que no se recogía con las máquinas, recoger las patatas lo mismo, llevar el ganado a los prados, todos esos recuerdos hasta los 12 años que nos llevaron para Gijón cuando la industria, y entonces ya la cosa cambió, nos vimos en un mundo totalmente diferente. Pero incluso ahí yo, desde muy joven, empecé a salir al campo con los Boy Scouts. Entonces mantuve un contacto, aunque en los primeros años todavía no tienes amistades, no tienes mucho con quien relacionarte, pero enseguida, desde donde yo vivía, se podía salir a un monte que había cerca, pues hacer los primeros campamentos, unas fogatas y algunas cosas. Y ahí ya nos enseñaron también mucho de medio ambiente en este tipo de organizaciones, desde seguir huellas hasta orientación y todo eso, y yo quedé, o sea, encontré otra vez lo que me habían sacado, ¿no? El ambiente donde me habían sacado. Y ya pues un poquitín mayor ya primero empecé haciendo espeleología, porque nos atraía el misterio de las cuevas, pero haciendo espeleología también empezamos a necesitar técnicas para defenderte dentro de las cuevas. Entonces salimos al exterior a hacer escalada, y al hacer escalada ya otra vez el exterior te engancha más que el interior de las cuevas, y entonces a partir de ahí toda mi vida giró en torno a la montaña, a la escalada, al esquí. Y luego ahora un poco en retroceso, cuando ya no tienes las capacidades, porque no las mantienes, eso tiene que tener una continuidad. Tenemos ahí a Carlos Soria con 80 y tantos años y todavía subió un 8000 hace unos meses. Entonces eso hay que mantenerlo. Yo no lo mantuve, pero sí mantuve el contacto con la naturaleza. Y a partir de ahí, otro cambio en la vida profesional pues fue en el año 92, que dejé de trabajar en la industria en Gijón. Ya tenía una pequeña infraestructura en la aldea para fines de semana y comencé pues otra vez a plantar cosas, árboles, manzanos, a poner una colmena de abejas, de los manzanos empezar a hacer sidra. Primero con la manzana de los vecinos, ya había marchado mucha gente del pueblo, pero las manzanas quedaban por ahí, entonces yo recogía las manzanas, íbamos a medias y empecé a hacer sidra, compré un yagar y empecé otra vez a recuperar toda una actividad en torno al campo, pero de fines de semana. En el 92 viene un bajón de la industria, muchas reconversiones, y yo ya hice mis cálculos y vi que lo que se estaba sacando en la industria, cada vez con contratos más precarios, pues lo pude hacer por mi cuenta, dándome de alta en lo de jóvenes agricultores con unas subvenciones, y ya puse 190 colmenas, y luego hice una planta de envasado de miel. Entonces ya me dediqué un poco más a diversificar, no meter todos los huevos en la misma cesta. Entonces hice sidra un poco más ya para los amigos, empecé a vender sidra, puse ovejas para que pasten alrededor de las colmenas, y al final cerré el círculo con una casa de turismo rural donde hacíamos visitas de experiencias ya en el año 93. Entonces todo esto en ese pequeño espacio se podía ver desde cómo se practica la apicultura, de dónde sale la miel, las diferencias de las mieles, cómo se produce la sidra. La gente colabora un poco en la recogida de la manzana, en el prensado, a los 4 o 5 meses que viene la sidra y hay que corchar, pues otra actividad turística. Vas intercalando actividades del campo con tu propia actividad, y así la gente pues va viendo un poco. Cuando llega la época de esquilar las ovejas, pues otra actividad, que aunque no colaboren mucho, por lo menos tienen la experiencia directa de verlo, y sobre todo los chiquillos, porque en la casa rural vienen, generalmente en la casa nuestra era para 4 personas, o vienen 2 parejas jóvenes o viene un matrimonio con 2 hijos. Entonces la gente que venía con hijos participaban de las experiencias porque ven directamente en el campo cómo se hacen pues la sidra, que hay una curiosidad. Pues señal de recuperación poca, o sea, yo soy bastante negativo, siempre tuve un poco el criterio de decir que tengo que ponerme en las peores de las circunstancias para poder ver realmente lo que se puede hacer y tratar de mejorarlo. Entonces yo veo que en el campo lo que se está haciendo
no va bien encaminado, porque dedicar todos los pueblos al turismo rural, donde prácticamente ya no quedan actividades rurales, es aglomerar gente en una zona que en teoría puede estar todavía medianamente sana y meter mucha gente para contaminar de una forma o de otra, porque el turismo contamina y contamina mucho, sobre todo cuando viene gente que no está concienciada. Entonces, si no quedan actividades en el medio rural, ¿qué turismo rural hacemos? ¿Vivir en una casa en el pueblo? A mi casa te han venido una familia, por ejemplo, que venían de Sevilla, fueron a ver la Virgen de Covadonga, que ya algo normal si vienes a Asturias, pero desde allí fueron a Santo Toribio de Liébana a ganar el jubileo. Y de allí iban a Lugo, a la playa de las Catedrales, porque parece que tenía también un nombre religioso, no sé qué pensaban ver. Entonces, ¿qué, claro, ¿a qué vienes a un pueblo para hacerte 100 y pico kilómetros para un lado, 200 para el otro, para venir solo a dormir a las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana siguiente que marchan a hacer otra ruta? Eso no tiene sentido. Te coges un apartamento en uno de los pueblos próximos a donde vas y ya está, o un hotel, una habitación de hotel. Entonces se está haciendo cosas un poco por inercia y no veo yo que vaya a salvar un poco lo que es la vida real de los pueblos. ¿Se están vendiendo muchas casas? Sí. ¿Está viniendo mucha gente nueva a los pueblos? Sí. ¿Pero a qué vienen? Pues a hacer teletrabajo. Tienes que tener los pueblos con buenas comunicaciones, tienes que tener los pueblos con internet, pero no hay nadie que trabaje en el pueblo, con lo cual las fincas, los montes, todo está en unas condiciones que puedes pensar que están bien en el sentido de que la naturaleza va recuperando sus espacios, pero si no se limpian con los cambios climáticos y estos calores, y luego pues un poco también gente un poco inconsciente que pretende limpiar un trozo y sin mirar si está el día adecuado para hacer una pequeña fogata para quemar rastrojos o lo que sea, y se acaba escapando y así vienen los grandes incendios. Entonces yo no veo una solución en el camino que llevan ahora mismo de cara a la vida en los pueblos. Recuperar la naturaleza, tenemos que empezar recuperando nuestra mente y ver qué queremos, porque si no vamos a estar un poco enfrentados unos con otros. Los pocos que viven del campo creen que el campo es de ellos todo, y el campo es de todos, sobre todo los parques naturales, los espacios públicos son de todos, y no tienen derecho a disfrutarlo solo unos. Pero hay que organizarlo, y eso hay que organizarlo con consenso, porque enfrentados unos con otros tampoco vamos a llegar a un acuerdo de poder hacer algo que sea realmente satisfactorio para todos, y que la naturaleza pues se pueda ella expresar y ampliarse los espacios, pero a la vez que no vayan a ocupar los espacios tradicionales donde el ganadero también tiene que convivir. Quizás un poco por el sentimiento propio de ver que son las partes que más están sufriendo, por un lado los bosques, porque ya no nos quedan bosques. En Asturias llaman bosque a toda una plantación de eucaliptos. Ay, mira cuánto bosque verde, no son bosques, son cultivos. Entonces, bosque realmente autóctono, con roble, con haya, con abedul, con acebos, con tejos, con todo el bosque mixto que solía haber en Asturias, cada vez queda menos. Entonces, por un lado, yo cuando entro a un bosque, aunque sea un día como hoy de tormenta o haya viento, parece que entro en mi casa, porque sientes una cosa diferente. Entonces el bosque para mí es un poco el sinónimo de bienestar. Y en cuanto a animales, dos muy perseguidos. El lobo el más perseguido, pero es que en Asturias ya empiezan a querer matar osos. Entonces, ¿a qué jugamos? Claro, y estamos en una situación que cuando empieza a haber una pequeña recuperación de especies simbólicas y que son un poco el sinónimo de calidad de vida o la calidad del bosque, porque bajen a un pueblo ya queremos deshacernos de ellos. Entonces yo creo que hay otro de los enfrentamientos grandes entre el nativo que vive del medio y cree que todo el medio es de él, y el resto de la población, porque esos osos no son solo del que vive allí, son también del que vive en la ciudad y son de los chiquillos que están en los colegios, y eso es sinónimo de que hay un paisaje que está recuperándose cuando se recuperan esas especies. Luego hay otras como las águilas o muchas, ¿no? Pero para mí el bosque primigenio, o el bosque nativo, digamos, y como animales tótem, el lobo y el oso. El relato tiene que ir acompañado con los datos científicos,
porque si no es un relato muy parcial. Tú puedes hacer un vídeo con cosas hermosísimas o puedes hacer un vídeo con todos los desastres de la naturaleza que estamos organizando. Entonces el relato tiene que ir acompañado de los datos, y los datos también se manipulan. Entonces hay que ver un poco quién hace los datos, si son las universidades, si son técnicos pagados por esta o aquella administración, todo eso influye. Yo creo que tenemos que empezar a decirlo a los padres, porque si los padres no los encauzamos, los chiquillos hoy se encauzan con el teléfono y los encauzan los amigos. Entonces, primero tiene que haber una responsabilidad en los padres, que en la mayoría de los casos delegan en los colegios, y los colegios tienen que enseñar otras materias, pero la educación y sobre todo algunos temas, digamos, más de cara al sentimiento de defensa de nuestros recursos, porque los recursos no tienen que ser de las empresas ni de los gobiernos, tienen que ser de los ciudadanos. Y para eso hay que decirles a los chiquillos que aquello no es de una multinacional que viene y compra una montaña para hacer piedra o hormigón. Esos recursos son de ellos, de esas generaciones. Entonces, bueno, hay un dicho muy antiguo que se achaca a Seattle, el jefe indio, que decía, aunque en muchos casos dicen que es un poco una creación ecologista, pero bueno, decía que la tierra no nos pertenece, que la tenemos heredada de nuestros padres y que la tenemos que entregar a nuestros hijos en las mismas o mejores condiciones. Yo creo que eso es fundamental.